Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues vamos a trabajar con lo que está escrito en la pizarra. Vamos a ver en este lado, ¿verdad? Que está aquí, que pinté de amarillo, ¿ok? Vamos a trabajar con cada una de ellas en ese lado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver. Dice aquí que las cosas básicas que tienes que saber, ¿verdad? Estás entrando en preálgebra. Tienes que saber qué es un número, ¿verdad? En primer lugar, tienes que recordarlo. Y que estamos trabajando en el sistema arábico, o sea, porque desde el 0 al 9, y luego lo que hacemos es que los combinamos, ¿ok? Eso no hace mucha falta explicarlo. Sabes que cuando llegas al 9, luego coges el 1 y el 0, lo juntas y ya eso es 10. ¿Ok? Por ejemplo, eso pues no lo vamos a trabajar porque eso yo sé que tú lo sabes muy bien. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? La posición de los números. O sea, tenemos que saber la notación que estamos haciendo. O sea, cómo lo escribimos y a qué número nos referimos. ¿Ok? O sea, eso sí lo vamos a ver rapidito con este ejemplo que puse acá. ¿Ok? De 5326. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque escribir un número es un arte. ¿Ok? Es un arte. Hay libros que lo describen a sí mismo, que dicen que la notación para escribir números es un arte. Así mismo lo dicen, ¿ok? En algunos libros, en la mayoría. Luego, ¿qué tenemos que saber? Recordar cosas que muchos estudiantes, algunos, no muchos, perdona, algunos estudiantes se piensan que lo que ya estudiaron no lo tienen que hacer cuando llegan a preálgebra, y es todo lo contrario. Estás dejando la aritmética para entrar a trabajar con un lenguaje nuevo que es el álgebra, porque el álgebra es un lenguaje nuevo que vas a tener que aprender. Es de eso que se trata, pero la base del álgebra son las cosas que ya tú aprendiste, ¿ok? Como por ejemplo sumar, restar, multiplicar y dividir. A eso se le va a añadir lo nuevo, entre comillas, porque yo sé que tú sabes lo que supuestamente es nuevo, también lo sabes porque lo estudiaste. Vas a tener que saber, pues, escribir números, como te dije, ¿ok? Vas a tener que saber el orden de las operaciones. En inglés hay una palabra eh, que es pendas, ¿ok? Y cada una de esas letras se refiere a el orden de las operaciones, ¿ok? Hablaremos de eso también. Y saber leer el idioma de las matemáticas, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, qué sé yo, el perro muerde al hombre, que decir el hombre muerde al perro. No es lo mismo, ¿verdad que no? Por lo tanto, tenemos que saber leer matemáticas, ¿ok? Y unas reglas que tú sabes, y si no las sabes las vas a aprender conmigo, que se conoce como la regla de los signos, entre otras adicionales, ¿verdad? Entre otras reglas que iremos viendo en cada uno de los videos que yo vaya a subir, ¿ok? Pues nada, vamos a trabajar rapidito con cada ejemplo de los que están ahí, ¿ok? Vamos a ello. Ok, pues vamos a ver la notación de este número, como te dije. O sea, el primero va a ser conocido como ones, que es unidades. El segundo lo vamos a ver como eh, el primero es unidades, decenas. En inglés lo vas a ver así: 10.
¿ok? Y las centenas en inglés es hundred, ¿ok? Hundreds, con S final, ¿ok? Y los millares, o la posición de los miles, ¿ok? Se escribe one thousands. Thousand. ¿Ok? Con ese final. ¿Ok? Pues esta posición se le llama anotación, o sea, las posiciones de los números, ¿verdad? Y por eso se dice, ¿verdad?, que es un arte escribir números, ¿ok? Porque hay que ponerlos en la posición que le corresponde. Pues vamos a ver la suma, ¿ok? Tenemos 577 más 319 más 729. A cada uno de estos números se le conoce como sumandos, ¿ok? En inglés el plural es con esta S al final, addends. ¿Ok? El resultado que nos dé esta suma se conoce como suma, ¿ok? Sum, o el total de la suma, como tú quieras. ¿Ok? Vamos a sumar. Tenemos 9 más 9, 18 más 7, 25, ¿cierto? Lo puedes hacer en la mente tuya, ¿ok? Fíjate que es 25 y te vas a llevar 2. En tu mente no puedes olvidar que tienes que sumar a los próximos sumandos 2 adicional, ¿ok? Si tú tienes 2 más 1, 3, más 7 son 10, más 2, 12. Lo ponemos aquí. Y te vas a llevar una en tu mente. Esta es tu mente, ¿ok? El color verde es tu mente, ¿ok? Y vas a sumar 7 más 3, 10, más 5, 15 y 1, 16. Y entonces pones 16. Y tienes que recordar que esto es, con la coma aquí, 1625, ¿ok? Te recuerdo que estas son las unidades, decena, centena y los miles, ¿ok? En inglés, ones, tens, hundred and thousand, 1000, ¿ok? Bien, bien importante, el signo del más. El signo de más es una crucecita, no se te puede olvidar. Y vamos a hacer la resta, vamos a ello. Bueno, yo te voy a decir algo. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que no abandones, porque este repaso vale $1.000.000 y es gratis. Esto es un repaso para aquellas personas que no atendieron en sus clases y no dominan las destrezas básicas para utilizarlas en álgebra. ¿Ok? No te vayas porque... Mira, 6.029, que va a ser el minuendo, ¿ok? 5.000 menos, aquí está el 5. Entonces, estábamos aquí, 5.817, que es el sustraendo. O sea, el sustraendo es lo que le vamos a restar, le vamos a quitar al 6.029, al minuendo, para que nos dé una diferencia. Esa diferencia va a ser el resultado. ¿Ok? Mira, ¿cómo lo hacemos? Si tengo 7 en el sustraendo y en el minuendo tenemos 9, de 7 a 9 hay 2, ¿verdad? 8 y 9. Pues eso es lo que va aquí. Debajo 2. ¿Ok? Y vemos que este sigue siendo menor, o sea, el sustraendo sigue siendo menor que el minuendo. Por lo tanto, de 1 a 2 vamos a 1, o sea, hay una sola posición. Pues eso es lo que ponemos aquí, porque eso es lo que sobra del minuendo. Y aquí ahora tenemos 8 en el sustraendo y 0. ¿Ok? El 0 lo vamos a convertir en nuestra mente como en un 10 y vamos a ver que de 8 hasta 10 hay 2 posiciones. Pues eso es lo que vamos a poner aquí, 2. Pero, como esto lo convertimos en 10, le vamos a añadir un 1
en nuestra mente para que no se olvide y se lo vamos a sumar ese 1 al sustraendo. ¿Ok? O sea que aquí ahora en nuestra mente en vez de 5 tenemos 6 y 6 a 6, 0. ¿Ok? Por lo tanto, no hay que ponerlo, pero yo lo voy a poner, 0. Nuestra diferencia, ¿ok? Es porque el 0 a la izquierda de cualquier número no se cuenta, ¿ok? No se cuenta. De hecho, lo voy a borrar para que tú veas cómo es realmente. El resultado va a verse de esta forma. 212. ¿Ok? Esa es la diferencia y ese es el resultado. Ok. Vamos a ver una multiplicación. Vamos a ello. Bien, vamos a multiplicar. Primero, vamos a coger el 1 y vamos a multiplicar todo este factor que está aquí arriba. ¿Ok? 1 por 1 es 1. 1 por 3 es 3. Y 1 por 6 es 6. A esto se le va a conocer como eh, productos parciales. ¿Ok? Productos parciales. ¿Ok? Y ahora vamos a multiplicar el 5 por todo el factor de arriba. 5 por 1 es 5. Lo ponemos acá porque si él está en la decena, pues tenemos que ponerlo debajo de las decenas. ¿Ok? Y así debajo de cada número que haya después. ¿Ok? 5 por 1 es 5 y 5 por 3 es 15. Lo ponemos debajo de la centena. ¿Ok? Y ahora multiplicamos el 5 por el 6, que es 6 por 5, 30. ¿Ok? 30, pero como nos llevamos una, 5 por 3 es 15, nos llevamos una, es 31. ¿Ok? Y lo ponemos debajo de donde no hay nada, el 31. Y ahora sumamos. ¿Ok? Debajo del 1 va el 1, porque no tiene ningún número debajo. Y seguimos sumando. 5 más 3 es 8. ¿Ok? Y 5 más 6 es 11. Nos llevamos una, acuérdate. 11 más 1, 2. Y bajamos el 3 del 32. ¿Ok? Y tendremos entonces el número de 32.181. Y esto se conoce como el producto. Como el producto. ¿Ok? Esta es la solución de esta multiplicación, el producto. ¿Ok? Pues nada, vamos a ver la división. La división tenemos que recordar lo siguiente. En Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, sobre todo en el norte de México, se divide de esta manera. ¿Ok? El divisor se pone afuera, la casita como ves es al revés que en Europa. ¿Ok? Que en Europa sería al revés. ¿Ok? Y el divisor estaría adentro y el dividendo afuera. Nosotros vamos a hacerlo como se hace en Estados Unidos porque el resultado es el mismo. ¿Ok? El divisor afuera, el dividendo dentro de la casita, el cociente va a estar acá arriba, sé que este va a ser el resultado final. Y si tuvieses algún residuo, el reminder se escribe acá con una R, punto, y los números que te sobraron aquí, pues los pones acá, obviamente X, yo puse X, porque esto es un ejemplo, pero iría aquí al final, ¿verdad? Como tendrías que hacerlo. Si te lo pidieran, si fuera una división de este tipo. ¿Ok? Aquí lo que estamos es recordando la división. ¿Ok? Cuando entres a preálgebra ya tienes que dominar estas destrezas. ¿Ok? Vamos a ver una división con números, ¿ok? Vamos a ello. Bueno, yo te voy a decir algo. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que no abandones, porque este repaso vale $1.000.000 y es gratis. Esto es un repaso para aquellas personas que no atendieron en sus clases y no dominan las destrezas básicas para
utilizarlas en álgebra, ¿ok? Bueno, aquí tenemos la división de 5.723 dividido entre 328.862. ¿Ok? Vamos a buscar cuántas veces cabe este número acá, ¿ok? En este otro. Mi forma de ver esto, cuando son números así de grandes, yo busco un número que sea más o menos grande. Y si yo, por ejemplo, busco el 5, multiplico 5 por 5 es 25, o sea que me iría el 25 aquí, estos 32, y me tengo que llevar alguna. Si me llevo alguna, va a subir de 25, qué sé yo, a 27, a 28, quizás a 29, y entonces va a ser el número más cercano, ¿ok? Por lo tanto, voy a probar con el 5, es un truco que yo te recomiendo, ¿ok? Y multiplico este 5 por cada uno de estos números que están aquí, empezando desde el 3 hasta el 5, ¿ok? Desde el 3 hasta el 5. O sea que vamos a borrar estas líneas que yo escribí aquí. Ok, y vamos otra vez a nuestra división. Voy a multiplicar 5 por 3, ¿ok? Y este 5 por 3 lo voy a tener que poner debajo de el resultado, ¿ok? Estamos claros, ¿verdad? Y acuérdate que si te llevas alguna, pues se la tienes que sumar al siguiente y así, ¿ok? Hasta el final. 5 por 3 es 15. Sabes que te llevas una. 5 por 3 es 15. Te llevas una. Oye, puedes escribirlo en cualquier lado. Acá. ¿Ok? Y ahora, 5 por 2 es 10. 10 más 1, 11. Lo pones debajo del 8. 5 por 7 es 35. ¿Ok? Te llevas una también. No lo escribí, pero te llevas una del anterior, que es 11, ¿cierto? 5 por 7, 35. ¿Ok? Por lo tanto, más una, 36. 36. Te llevas 3, lo puedes poner acá. Te llevas 3, ¿sí o no? Y ahora multiplicas 5 por 5, 25. 25 más 3, 28. 28. Y ahora le ponemos el signo de menos y restamos. Vamos a poner la línea acá para hacer nuestra resta. ¿Ok? Y ahora pues seguimos. ¿Ok? Y hacemos nuestra resta. Vamos a restar. Si nosotros restamos a 32.886, 28.000, porque si tú multiplicas, si hubieras puesto un 6, mira, 6 por 5, 30. 30 más 3, 33, te hubieras pasado. ¿Te fijas? Aquí era 32. ¿Me sigue? Por eso es que tú coges un número aproximado. ¿Ok? Bien, ahora restamos. De 5 a 6 nos llevamos un espacio. ¿Ok? No nos llevamos ninguna. De 1 a 8, ¿cuántas hay? De 1 a 8. Hay 7 espacios. Por lo tanto, sin contar el 1, ¿cierto? Aquí va el 7, porque si es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos, 7. Ok, ahora no nos llevamos ninguna. Déjame borrar esto que está aquí. No nos llevamos ninguna. Ok, para cuando nos llevemos alguna, lo apuntamos acá arriba. Ok, bien, ahora restamos de 8, de 6 a 8. De 6 a 8 no nos llevamos ninguna, pero hay dos espacios, 7 y 8. ¿Sí o no? Ok, y ahora de 8 a 12, porque este es menor, por lo tanto le tenemos que añadir 10, ¿cierto? De 8 a 12, de 8 a 12, ¿sí o no? Son 4 espacios, ¿sí o no? Son 4 espacios, pero nos llevamos una, ¿sí o no? Nos estamos llevando una. Y entonces este 1 se lo añadimos, se lo sumamos a este 2. Y 2 más 1 son 3. Y de 3 a 3 es 0. Normalmente la gente no pone el 0. Yo lo voy a quitar. ¿Ok? No hace falta ponerlo.
Sabemos que esto es así. Ahora vamos a bajar este 2 que está aquí, lo vamos a poner acá. Lo voy a poner de color verde. ¿Ok? Lo voy a poner de color verde. 2. Y ahora fíjate que tenemos 42.712. ¿Ok? Y ahora tenemos que buscar un número que vamos a poner encima del 2, que multiplicado por todo este nos dé un resultado. ¿Ok? En este caso, como no queremos decimales, pues este próximo número va a ser el que o nos da una división exacta o nos da un residuo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, nosotros vamos a poner acá aproximadamente, oye, 7 por 5, 35. Y si me llevo alguna de acá, ok, puede ser que voy a probar 7. Vamos a multiplicar. 7 por 3, 21. ¿Sí o no? 21. Oye, déjame borrar ese 1 que está ahí. Porque ya empiezo llevándome 2, ¿cierto? Vamos llevándonos 2. 7 por 3, 21. Nos llevamos 2. ¿Ok? ¿Sí o no? 7 por 2, 14. 14. Más 2, 16. ¿Cierto o falso? Ok. 16. Esto lo tacho. Me llevo una. ¿Sí o no? 7 por 2, 14. Más 2, 16. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Más una, 50. ¿Sí o no? 50. Quiere decir que aquí lo que va es 5. Perdón, 0. ¿Ok? 50. Nos llevamos 5. Vamos a apuntarlo en nuestro cerebro y lo recordamos. Nos llevamos 5. Estamos aquí. 7 por 5, 35. Más 5, 40. ¿Sí o no? 40. Me llevo 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Ok? Pues escribimos el 4 porque es 40. ¿Ok? Es 40. Y ahora restamos. Fíjate que tenemos 42.712 menos 40.061. Vamos a poner la línea, nos va a quedar un residuo, si te fijas. ¿Ok? Nos queda un residuo, lo vamos a poner, lo vamos a poner de color verde. Oye, aquí sumamos, perdón, restamos. De 1 a 2, 1. ¿Sí o no? No nos llevamos ninguna. De 6 a 11 son 5. Pero nos llevamos una. Está de verde. Este lo tachamos. Y esto está tachado. ¿Ok? Y ahora nos llevamos una. En ese caso lo ponemos aquí, se lo restamos a 7 porque quedan 6. De 1 a 7, 6. ¿Sí o no? De 1 a 7, 6. No nos llevamos ninguna, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es 2. Y esto sabemos que el 4 con el 4 da 0, pero no lo vamos a escribir. ¿Ok? Y este sería nuestro residuo. Este sería nuestro residuo. Este sería, ponemos aquí que el residuo es 2.651. Y esta sería nuestra división. ¿Ok? Pues nada, vamos a seguir. Seguimos. Pues bueno, vamos al orden de las operaciones. El orden de las operaciones es bien sencillo. Mira, tienes el punto número 1. Primero vas a simplificar las expresiones dentro de los paréntesis o dentro de los signos estos que están aquí.
Estos son los corchetes, las llaves y los paréntesis. ¿Ok? Si ves una operación con todo esto, siempre, y todo está dentro de cada una de las cosas, siempre va a ir de adentro hacia afuera las soluciones de esas operaciones que hayan dentro de estos paréntesis. ¿Ok? Eso es una observación que quería hacerte. Pero tú por el momento vas a ver muchos paréntesis. A lo que llegas a álgebra, que sí puedes ya que veas todo esto que está aquí. ¿Ok? Y te recuerdo que esto va a resolverse desde lo más profundo, o sea, desde los paréntesis hacia afuera. ¿Ok? Primero paréntesis, luego llaves y luego corchetes. ¿Ok? En segundo lugar, vas a aplicar, ¿verdad?, la regla de los exponentes. Te la tienes que repasar, tienes que leerlas. ¿Ok? La regla de los exponentes. En tercer lugar, ¿ok?, esto que está aquí, vas a multiplicar y a dividir en orden que aparezca de izquierda a derecha. ¿Ok? Si aparece primero la división, pues divides primero, luego multiplicas, etcétera. O al revés. ¿Ok? Y por último, pues la suma, ¿ok?, va a pasar lo mismo. O sea, suma y resta lo que aparezca primero, en el orden de aparición. Siempre de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el acrónimo, mira, primero es PEMDAS. ¿Ok? PEMDAS. Esto es en inglés. ¿Ok? Paréntesis primero, míralo acá. Los exponentes, míralo acá. Las multiplicaciones, las divisiones, siempre de izquierda a derecha. No se te olvide en este caso, de izquierda a derecha, multiplicación y división, lo primero que aparezca. Igual que en la suma y en la resta. ¿Ok? Siempre de izquierda a derecha, en ambas. ¿Ok? Mira la flecha que te indico acá. ¿Ok? En ambas. Nosotros ahora vamos a ver unos ejemplos con números para que entendamos de qué estamos hablando con el orden de las operaciones. ¿Ok? Vamos a ello. Bueno, la regla de los signos es muy sencilla. Tú sabes que si estás sumando -5, -5 más 3, esto va a ser igual a -2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el signo del mayor es el que prevalece en la suma y en la resta. Si fuera -3 más 5, estaríamos hablando del mismo resultado, pero positivo. O sea, en la suma y la resta, ¿ok?, prevalece el signo del mayor, ¿ok? Estamos, si fuera al revés. Entonces, esto es sencillo. Ahora, en cuanto a la división y a la multiplicación, tenemos que cuando tú multiplicas positivo por positivo, cualquier número te va a dar positivo. Pero cuando lo divides, positivo dividido positivo, también te da positivo. Si tú tienes negativo por negativo, también te va a dar positivo, siempre. Y cuando lo divides, negativo dividido negativo, te va a dar positivo. Ahora, si tienes negativo por positivo, te va a dar siempre negativo. Al igual que en la división. Si tú tienes negativo dividido por un positivo, te va a dar, perdón, te va a dar negativo. Te puse uno. Bueno, y si fuera al revés, positivo dividido negativo, también te va a dar el resultado negativo. Igual que aquí. O sea, positivo por negativo es igual a negativo. Esto es un positivo, ¿sabes? ¿Ok? Vamos a ponerlo como Dios manda para que no digas que yo nada. ¿Ok? Y esas son las reglas de los signos. ¿Ok? No la puedes olvidar porque muchos estudiantes cometen errores por no recordar esto que está aquí en álgebra. ¿Ok? Estamos.
Pues nada, vamos a seguir. Pues mira, 2 tercios positivos, nos dicen que los busquemos acá, que los pongamos en esta recta numérica, y negativo 2 tercios. O sea, en la misma fracción en la parte positiva, en la parte negativa. Es lo mismo, explicando una, se hace lo mismo de la otra forma. ¿Ok? Mira, como es 2 tercios, no es un entero, vamos a dividir de 0 a 1 en 3 partes, porque lo dice el denominador. El denominador es el que te dice la cantidad de partes en que vas a dividir en la unidad. ¿Ok? Pues, y el numerador, este es el denominador. ¿Ok? El denominador es este. Y el numerador es este que está aquí. ¿Ok? El 2. Por lo tanto, aquí tengo una parte, 2 partes y 3 partes. ¿Ok? Que son iguales las tres. Pero el numerador nos va a indicar la posición del 2 tercios. En este caso, aquí hay una unidad, o sea, una parte y otra parte. En esta parte que está aquí es donde va, en este punto, ¿ok? Donde va 2 tercios positivos. Y el negativo es lo mismo. Vamos a recordar que de 0 a 1, 1 es mayor que -2. -1 es mayor que -2. Por lo tanto, 2 tercios es mayor que -1. Y 2 tercios, si caminamos de aquí para acá y de aquí para acá, en este punto es que está 2 tercios. ¿Ok? 2 tercios negativo está aquí. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? O sea, el denominador indica las partes que vamos a dividir la unidad y el numerador las partes que vamos a buscar o vamos a ubicar. El 2.7, este 2.7 que está aquí, lo vamos a ubicar en esta recta azul. ¿Ok? Escogí bien grande del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. ¿Por qué? Porque 2.7, este es 2 enteros, míralos aquí, el 1 y el 2. Donde no va a llegar hasta 3 es en el punto 7. Pero estas son las décimas, ¿ok? Las décimas son los decimales, ¿ok? Décimas. Quiere decir que el de 2 a 3 tengo que dividir en 10 partes iguales, que son los puntos rojos, ¿ok? Los puntos rojos. Estamos. Y esto es del 2 al 3. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el 3. ¿Ok? Pero no es 3, es 2.7. O sea que cuento un entero, 2 enteros y ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto 7 está ubicado aquí. ¿Ok? El punto 7 está aquí. Por lo tanto, aquí está el 2.7 en este punto que está aquí. ¿Ok? O sea que está antes del 3 entero. ¿Ok? Y después del 2. Ahí está ubicado el 2.7. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Si tienes duda, dale para atrás al video, ¿ok? Y vuelve a mirarlo. Porque si has llegado hasta aquí es porque tienes alguna dificultad con esto y vas a entrar a preálgebra y tienes que dominar esto. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora ejemplos de PEMDAS. ¿Te acuerdas que te hablé de PEMDAS? Si no te hablé, pues lo vamos a hablar ahora. ¿Estamos claros? Ok, tenemos este otro ejemplo. 10 dividido entre todo lo que está en este paréntesis. ¿Ok? Todo lo que está en este paréntesis. Fíjate que aquí
me faltó un paréntesis. ¿Ok? Bien, pues nada, ya lo hemos puesto. Vamos a resolver. En primer lugar, vamos a resolver por orden de jerarquía de izquierda a derecha. Ah, amigo, pero es que yo me doy cuenta que tengo paréntesis. Eso es lo primero que tengo que resolver, ¿verdad? Pendas, la P, ¿recuerdas? Y dentro de este paréntesis tengo otro paréntesis, ¿sí o no? Pues este otro paréntesis es el que tengo que resolver primero. Esto que está aquí, que es una multiplicación. Y en este caso, 2 por 2 es 4. ¿Sí o no? Al multiplicar esto ya se me fueron los dos paréntesis que están aquí. Este y este. 2 por 2, 4. Oye, pues ¿sabes qué? Ya resolví el paréntesis. Y voy a bajar el 10 que me va a dividir lo de este paréntesis. ¿Ok? Ya resolví el primer paréntesis. Pero todavía tengo otro paréntesis. No puedo dividir porque tengo que resolver esto que está aquí. Pues esto que está aquí lo voy a resolver porque es paréntesis. Y aunque aquí hay división y orden de jerarquía, primero es esto, el paréntesis es primero. ¿Me estás entendiendo, verdad? Pendas. ¿Ok? Y esto da 5, ¿cierto o falso? Porque 9 menos 4 es 5. Ahora resulta que sí tengo. Bajé el 10 y ya puedo entonces dividir. ¿Sí o no? Claro, al coser, ¿qué pasa? Y oye, ¿cuánto es? Uy, ¿qué hice? Oh, gracias. Y al dividir, obviamente sabemos que es 2. ¿Y cómo yo lo puedo comprobar? Pues bien sencillo. 2 por 5, 10. Está bien hecho. ¿Ok? Este es el resultado. Positivo 2. ¿Ok? Orden de jerarquía. Por orden de jerarquía. Pues bien, si el video te ha gustado, por favor dame un like, compártelo con tus amistades, sobre todo suscríbete. Marca la campana que te va a notificar cuando vuelva a subir un video nuevo. Y sin otro particular, bye bye.